Buenas noches con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas noches. Bueno, perdón, ayer como le dije a María Fernanda, no estuve en Quito, estaba en Guayaquil y no podía conectarme, entonces por eso les he pedido este cambio. Vamos a tratar de adelantar ahora un poco rápido para seguir a buen ritmo. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldean, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, Presente. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Fausto López, Presente. Felipe Muso, Alexis Quispe, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Presente. Guido Zambrano. Presente. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la materia que estábamos viendo. Seguimos viendo disipadores de energía. Es un tema bastante interesante, diría yo. Me parece que... Sí. Ujú. Tal vez le podríamos pedir un favor. ¿Nos podría aplazar la prueba ¿Qué prueba? para el lunes? ¿El De examen? hidráulica. Sí, está para el lunes. ¿Por? Para que nos dé un poquito más de tiempo para estudiar. Tal vez, no sé. Y perdón, de paso también las diapositivas, porque aún no podemos descargarnos. ¿Pero qué pasa con eso si están todos ahí? No sale un error, profe. No sale error al momento de Sigue intentar. saliendo el error de que está mal el idea de nosotros en el EVA. No se arregla. No sé si de pronto tal vez subir al Drive o algo. Porque en el EVA no mismo creo que quiere servir. ¿Pero solo esa o qué? ¿Solo esta unidad 5? Sí, Sí, creo porque solo las las demás,
Si se ven descargado, presta, no mismo, ¿vale? También se puede mandar por el chat el Zoom, creo. Archivos, pero no sé qué tan pesado. A ver, le voy a mandar. Le mandé a María Fernanda para que lo tenga a la mano. Ya creo que sí. Y lo del examen realmente me complica un poquito. Que bueno, también hay que ver que no me han pedido ninguna tutoría ni nada, ¿no? Así para evitar unos problemas con esos reglamentos, podrías llenarle una hoja como esta para hacerla también como tutoría, María Fernanda, de esa forma que haya alguna evidencia de que se ha hecho algo. Y Disculpen, yo no la escuché. te digo que podríamos hacerle con el listado de la gente que vino una para que aparezca como tutoría, porque como ahora están exigiendo que los estudiantes se reúnan, me parece que podría ser una opción. Bueno, Es que si les cambio el examen sería para el martes. Bueno, hijo, pero ya algo es algo. A ver, bueno, les voy a tomar el martes, pero me hacen acuerdo, por favor, el lunes, que quedamos en eso. Gracias, hijo. Y tendrán en cuenta que las fechas del examen final ya se definieron, ¿no? Porque esas tienen que ser en conjunto con el otro paralelo. Sí, ahí estamos claros entonces. Sí. sí. Listo, entonces. Bueno, ya vimos estas diapositivas de aquí, estábamos en el análisis del número de Freud. No se olviden que este aquí es número de Freud al cuadrado, ¿sí? No sé por qué se borró. Esté en este rango y que cumpla con esta condición para asegurarnos de que no exista lo que es cavitación. Entonces es importante, ese fenómeno de cavitación se puede generar en los dientes deflectores, ¿sí? Entonces es una comprobación en la que nosotros este mismo número de Freud al cuadrado lo comparamos con el número de Freud máximo. De ahí tenemos ciertas características que considerar. Hay los deflectores que se generan, entonces nosotros debemos calcularlo y nos dice que la longitud mínima del trampolín será de 4 veces la altura H1. Recuerden que H1 es la altura contraída. Después vamos a tener la altura del deflector. Recuerden que los deflectores son los dientes que se forman, ¿no es cierto? Entonces normalmente se les llama Y1 o D1 a estas alturas. Sí, y nos dice que esta altura va a ser 2 veces, la de acá, Y1, va a ser de 0,3 a 0,4 veces la altura H1, la altura del agua. Esto solo para trampolín disipador. Cuando veamos los disipadores tipo USBR, vamos a ver que en los tipo USBR esta altura puede incrementarse. La longitud que va a tener el deflector, ¿no es cierto? Que sería esta distancia de acá, va a ser, bueno, aquí le ponen como X1, mantengamos la misma nomenclatura. X1 va a ser igual a 2 veces la altura. Ten en cuenta que son recomendaciones, pero que generan resultados bastante aceptables. El ancho del deflector, o sea, si ya nos vamos a la profundidad, se denomina, bueno, en este caso Z, como está aquí.
Y Z1 va a ser el mismo que la longitud de X1. ¿Sí? Y de ahí, para determinar el número de deflectores, lo que nosotros hacemos es N, el número de deflectores, va a ser igual a la mitad del ancho total. B es el ancho total de nuestro vertedero o nuestra compuerta, lo que sea, sobre Z1, nuevamente, el ancho del deflector. Entonces, en esencia, estamos diciendo que la mitad del ancho total va a estar compuesto por los deflectores, entonces por eso lo dividimos y ya sabemos cuántos deflectores vamos a tener. Entonces, determinamos este número y con eso debemos definir un valor definitivo en el cual nosotros vamos a tener un valor redondeado, obviamente, para ya distribuir físicamente nuestros dientes deflectores. Nos dice que la recomendación es que sea un número impar de deflectores, entonces redondeamos y nos vamos al impar más cercano, y con eso nos aseguramos que uno vaya en el eje del trampolín. Esto, debido a las recomendaciones de los autores, se menciona que es recomendable mantener un diente deflector justo alineado con el eje. Después, los deflectores van a estar ubicados a distancias A, C y D. Parece que acá tenemos una imagen. Acá está. Entonces, para que la vean, le voy a ampliar un poquito. Aquí está. Nosotros tenemos la distancia C como la separación entre el primer y segundo deflector. Tenemos como distancia A la separación entre la pared vertical y el primer deflector, lo mismo al lado de acá. Y tenemos como distancia D a la separación entre el resto de deflectores. ¿Sí me siguen con eso? Ya, entonces para que lo vean mejor, igual ahí en las diapositivas tienen esto. Entonces yo les decía que el valor de A corresponde al 25% de Z1, que es el ancho del deflector y que es igual a la longitud del deflector. El valor de C corresponde a Z1, ¿sí? Al ancho del deflector. En esencia nos dice que la segunda separación depende del ancho del deflector. Y después el valor de D depende del ancho total, el número de deflectores, el ancho de cada deflector y nuevamente el número total de deflectores. Entonces con estas ecuaciones ya podemos generar el dimensionamiento de los dientes deflectores. Después procedemos a determinar la altura de las paredes, que va a ser igual a la altura del agua, más un bordo libre. ¿Sí? El bordo libre normalmente se le puede tomar como el 60% de la altura del agua H1. Entonces normalmente la altura no debería ser demasiado grande. Si está claro para todos, como ven, todos estos datos que les pongo aquí son recomendaciones que se presentan dentro del análisis de varios autores para poder generar el dimensionamiento. Inclusive algunos autores recomiendan que no utilicemos dientes deflectores, sino simplemente se genera la sección redondeada y un solo salto de agua. Pero la utilización de deflectores ayuda a que se amplifique el chorro, y si se amplifica el chorro tenemos nosotros la ventaja de que se produce mayor fricción con el aire, entonces de eso produce una mejor disipación de energía. Entonces, como ven, aquí está el esquema gráfico como deberían estar presentados estos valores, ¿sí? Y se produce el salto de agua como hemos visto aquí. Para la trayectoria del chorro, ¿sí? Nosotros debemos considerar la altura entre el deflector y el lecho del río, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Esta altura de aquí nosotros le vamos a llamar como delta Z, ¿sí? Diciendo que aquí está el nivel de agua después del salto de esquí.
Entonces la trayectoria para el eje vertical va a ser X por la tangente de alfa. Alfa, recuerden que es el ángulo con el que salta el agua, entre 15 y 30. 15 y 45, perdón. 30 es lo que se recomienda más comúnmente. Va a ser igual, X por la tangente de alfa menos X cuadrado sobre un coeficiente K que depende del chorro teórico o del chorro real. Nosotros vamos a trabajar con 0,9 porque vamos a asumir que ya tenemos un chorro real y multiplicado por 4 veces d sub 1 más la carga de velocidad al cuadrado sobre 2g por el coseno cuadrado de alfa. Entonces, como ven, es una ecuación bastante simple y nos sirve para determinar la trayectoria del chorro. Ahora, yo ya les dije, pero si nosotros queremos determinar el valor de X como longitud del chorro, nosotros lo que debemos hacer es reemplazar Y por el valor de delta Z negativo. Después nosotros podemos determinar el ángulo de inclinación con el que llega el chorro al cauce del río. Este ángulo va a ser el arco tangente de la raíz de la tangente al cuadrado del ángulo phi, ¿sí? En donde en este caso le llama phi al ángulo que nosotros le estábamos llamando alfa, más 2 veces la gravedad por la altura P, que para nosotros P va a ser delta Z, más H1, que H1 es la altura del agua, H1, dentro del salto de esquí, sobre la velocidad de 1 al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo alfa con el que se produce el salto. Entonces la idea de esto es determinar, como veíamos, ese ángulo se espera que esté alrededor de 30 o 35 grados. Después hay un análisis que se hace para lo que es determinar la profundidad del cono que se va a formar, pero en esencia es un análisis más de suelos, diría yo, ¿sí? A veces quiere meterlo como hidráulico, pero en esencia es más de suelos. Pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la ecuación de Miró, donde nos dice que TO, que es la profundidad del cono, va a ser igual a un coeficiente K sub O, que depende de varios coeficientes, que son, por ejemplo, el KD, que depende del tipo de material en el lecho, ¿no es cierto? K beta, que tiene en cuenta el ángulo de inclinación del chorro aguas de abajo, o sea, con qué ángulo sale el chorro de agua aguas de abajo. K sub alfa, que es el coeficiente de aireación, aquí tienen su ecuación. Depende de este coeficiente KE y KDF, que se utiliza como 0,7, ¿no es cierto? Cuando tenemos un deflector que actúa sobre el sistema, ¿sí? Y en esencia, con todos estos coeficientes, nosotros determinamos el K sub O, luego determinamos el ZO, que va a ser igual a la cara del vertedero, más la altura del agua en 1, más la carga de velocidad en 1, que está acá, ZO, y más la altura crítica, que va a ser igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad por el ancho del río al cuadrado. Y de esta forma yo determino cuál es o qué es lo que se espera que suceda en cuanto al cono de socavación que se genera. ¿Por qué? Porque obligatoriamente vamos a tener un cono de socavación, porque así nosotros coloquemos un lecho rocoso, ese lecho se va a ver afectado por lo que es la influencia de tanta fuerza erosiva del agua. Entonces tengan eso en cuenta. Tienen otras ecuaciones, aquí les he puesto una, el de Studienknikov, y después hay la ecuación de Visgo, que la tenemos acá, en función de un coeficiente A, un coeficiente K, y del caudal por cada metro lineal de ancho de nuestro vertedero, multiplicado por la altura Z sub O, como ya la vimos anteriormente, elevado a la 0,25. Entonces, esta forma de determinar el cono de profundidad, el cono de socavación, presión que se genera
en el salto del agua es bastante útil y nos da una idea de cuánto se podría generar en lo que es la profundidad de la zona erosiva que se produce en el suelo. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido en donde nos dice que vamos a proyectar un aliviadero que evacúa 600 metros cúbicos por segundo en un trampolín prismático horizontal que tiene dientes deflectores con los que se va a mejorar la disipación de energía. El ancho de la rápida es de 30 metros. El tirante que tenemos al final es de 1.2 metros, ¿sí? Y nos dice que la altura de caída del chorro P es de 3 metros. El tirante de agua en el canal de salida T es de 2 metros y el lecho aguas abajo tiene un contenido de grava con el D del 90% a 5 centímetros. Les dejo que copien. Inge, una pregunta, ¿este tema también iría para la prueba o no? Y todo, hasta lo que veamos hoy. O sea, Ya. diría que Perdón, no escuché. ¿desde qué parte iría para la prueba? En el examen desde lo que es, desde donde se termina tiempo de vaciado. ¿Listos? Yay. Listo, entonces vamos a hacerlo rápido. Estos ejercicios, como les dije, es más recomendaciones que cualquier cosa. Entonces determinamos la velocidad y el número de Freud, ¿no es cierto? Velocidad es igual a caudal sobre ancho por altura H1. Entonces tenemos el caudal de 600 metros cúbicos por segundo, el ancho de 30 metros y la altura del agua era un dato 1.2. Este cálculo nos da una velocidad de 16.7 metros por segundo. Entonces tengo que calcular el número de Freud al cuadrado, como les decía, ¿no es cierto? Por eso es la velocidad al cuadrado y en vez de tener raíz se suprime la raíz. ¿Qué sería esta velocidad de 16.7 al cuadrado? Sobre 9.81 la gravedad por la altura H1 1.2 me da que el número de Freud al cuadrado es de 23.6. Entonces, obviamente tenemos un flujo supercrítico. ¿Sí? Y después debemos comprobar la restricción o el requisito de que se encuentre entre 7 y 39, el número de Freud al cuadrado. Entonces tenemos 23.6, se encuentra intermedio, entonces cumple esta condición. Después debo determinar el máximo para comprobar. Entonces, ¿de dónde sale el máximo? Teníamos la ecuación ahí, 4.32 por la altura de agua en 1, ¿no es cierto? Que es 1.2, más la presión atmosférica menos la carga de vapor. ¿Recuerdan cuál es la presión atmosférica?
atmósfera. ¿Perdón? Una atmósfera. ¿Una atmósfera? ¿Y a cuánto equivale una atmósfera? ¿Qué me dice? 101.325 pascales. 100.325 y una unidad que nos dé una idea más clara, por ejemplo, metros de columna de agua. 10,3. 10,3 metros. Y más o menos, ¿cuánto nos estaría dando la presión de vapor? Digamos, entre 10 y 15 grados centígrados. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto estaría la presión de vapor? Eso ya lo vimos cuando hablábamos de cavitación. ¿Mm? ¿Cuánta temperatura dijo Inge? Entre 10 a 15 grados, que es la temperatura típica del agua. Ese dato ya lo hemos repetido varias veces. ¿Qué me dicen? ¿Ah? Nueve punto 21 en 10 grados. ¿Metros? No, mal. No, milímetros de mercurio. ¿Y qué te dice una presión de milímetros de mercurio? Realmente no mucho, ¿no? Eso les digo, utilicemos medidas que nos den una idea clara. ¿Sí? Recuerden que 760 milímetros de mercurio corresponde a una presión atmosférica de una atmósfera, pero ¿y qué significa 9 milímetros de mercurio? Complicado. Nadie tiene una idea de cuál es la presión de vapor del agua, lo hemos visto ya varias veces este semestre. Sería 1.25 con 10 grados centígrados. No, Metros de agua. no. Nadie. Eso va a estar alrededor de 0.15 a 0.25, pero me preocupa que algo que vimos hace un mes y medio, 2 meses, realmente no lo manejan y son datos importantes. Entonces, si nosotros restamos, vamos a tener más o menos 10 metros, como dice aquí. Entonces, determino el número de Froude máximo y me da 40,32 y tengo que compararlo con el número de Froude al cuadrado. ¿Sí? Esto se debe a que este autor Pardo lo asume como el número de Froude y A elevado al cuadrado como FR, entonces hay que tener eso en cuenta. Pero genero esta comparación y 23 es menor que 40, entonces cumple y puedo usar los deflectores. Después deberemos generar un dimensionamiento, la longitud mínima, 4 veces la altura H1, 4 por 1, 2, 4.8, perfecto. La altura del deflector, 0,4 por H sub 1, entonces 0,4 por 1, 2, 0.48 metros. La longitud del deflector, X1, va a ser el doble de la altura Y1, entonces me da 0,96 metros.
El ancho del deflector deberá ser x1, ¿no es cierto? Que ya lo teníamos por acá. Longitud del deflector. ¿No es cierto? Y nos da 0.96 metros. Entonces el dimensionamiento, como ven, es súper básico, solo depende de las recomendaciones. Sacamos el número de deflectores como 0.5 por el ancho total de 30 sobre Z1, que lo definimos en 0.96, y me da 15.6 deflectores. ¿Cuál era la recomendación que nos daban? Que sean impares. Impares, nos podríamos ir o a 15 o a 17 deflectores. ¿Sí está claro? Ahí deberán ustedes respaldar cuál les parece que es la mejor opción. De ahí determinamos los valores de A, C y D. A es el 25% de Z1, nos da 0.24 metros. C va a ser igual a Z1, nos da 0.96 metros, perdón. Y D depende del ancho total, menos 2.5 más N, que es el N que nosotros definamos. Entonces hay que tener en cuenta que debemos definir este valor. Para determinar este D, que también deberemos utilizar el valor de N acá abajo, y nos da 1.1 metros. Con esto puedo determinar la altura de las paredes laterales como 1.6 veces la altura del agua H1 y nos da 1.92 metros. Lo que nos dice acá, el autor ha preferido quedarse con el N de 15, ¿sí? Yéndonos un poquito abajo. Esto significa que nosotros vamos a tener una distancia entre deflectores un poquito mayor, pero parece una decisión bastante razonable. ¿Qué me dicen? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. El siguiente paso es determinar la inclinación del chorro con el ángulo beta, el arco tangente por la raíz de la tangente al cuadrado del ángulo phi, por 2 veces la gravedad por la altura P sub P más la altura H1, la altura del agua, sobre la velocidad de 1 al cuadrado por el coseno cuadrado de este ángulo phi, que nosotros le llamábamos alfa. Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos determinar este ángulo beta y nos dice 30.44. ¿Te acuerdan que dijimos que debe estar alrededor de 30 o de 35? Entonces cumple sin problema. Luego hay que sacar esta longitud de vuelo que se genera debido al cono, que va a ser igual a la longitud inicial LB más T sub O, que es la profundidad del cono, sobre la tangente del ángulo beta con el que llega el cono. Entonces aquí podemos ver ¿no es cierto? Los datos que se van a usar de acuerdo aquí a la profundidad que nosotros vamos a generar para el pozo de para el pozo de socavación que se forma en nuestro sistema. Entonces, determinamos estas ecuaciones y obtenemos que L sub B corresponde a 36.34, ¿sí? Y la profundidad del cono T sub O va a ser KO por ZO, donde KO ya nos viene aquí entregado por parte del análisis anterior, 1.78, más T sub O, que es 9.31, sobre la tangente del ángulo beta. Entonces, nosotros tenemos que la longitud total va a ser igual a 36.34.
Y con eso yo diría está totalmente terminado el diseño, ¿sí? Entonces, son solamente recomendaciones. Yo les diría, no hay mucho a dónde irse, y esa es la ventaja por facilidad, pero es la desventaja por la falta de conocimiento. ¿Qué me dicen respecto a eso? Inge, una consulta, ¿de dónde saca el KO? El 1.78. Estos coeficientes K vienen dados aquí por la ecuación de Amirov, ¿no es cierto? K sub O depende de la multiplicación de todos los coeficientes que tenemos acá. Les digo, esta es una ecuación más enfocada a los suelos porque tiene el material del lecho, el coeficiente dependiendo del agua de inclinación, coeficiente de aireación y si es que tenemos una estructura con deflector. Entonces multiplicamos todos los coeficientes y obtenemos el valor que tenemos para K sub O. ¿Está claro ahí? Sí. Entonces, ¿qué más me dicen acerca de este tipo de diseño? Yo tengo una consulta. ¿Este es solo para el tipo de trampolín que nos especifica el ejercicio? ¿O puede ser para cualquier tipo de trampolín disipador? Es que, como les decía, no hay un proceso de diseño bien establecido. Entonces, yo les he puesto una mezcla de muchas recomendaciones que uno encuentra en los libros, ¿sí? Entonces, no sería raro que venga otro y que les diga la longitud del radio mínima que sea de 8 veces la altura del agua. Sí, es una recomendación de acuerdo a su investigación. Entonces, va a haber varias opciones, como les digo. Había casos tan variables en donde, como les puse en este gráfico de acá, algunos autores recomiendan que este radio sea de 2.5 a 3 veces la altura del agua 1 y otros dicen de 4 a 6. Entonces miren la variación. Si yo cojo 2.5 por un lado o 6 por el otro, estoy llevando a más de 2 veces del radio. Entonces vemos que no existe un parámetro básico para el diseño. Entonces esto es lo que genera ahí esa limitante en cuanto al uso de este método, ¿sí? ¿Por qué? Porque también muchos dicen, bueno, solo hago una rampa y como salta el agua y se produce ahí la disipación. Pues claro, si tienen un lecho demasiado bueno, si tienen rocas de tamaños gigantescos ahí cerca que pueden utilizarlas, yo diría que no se generaría un problema. Pero si es que el lecho sí puede ser erosionable, hay que tener en cuenta la profundidad del pozo de socavación. ¿Sí está claro con eso? Perfecto. Entonces, como ven, es un diseño simple. No hay que tomar en cuenta demasiadas situaciones. Y ahora vamos a ver qué son los disipadores tipo SAF o USB. ¿Qué encontraron ustedes acerca de estos disipadores en su trabajo? ¿Qué me dicen? A ver, Fabricio Barreno, ¿qué me dices tú? A ver, yo lo que investigué vi que habían de diferentes tipos. Había el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Por ejemplo, acerca del tipo 3, decían que es más corta que el tipo 2 y que es utilizada en estructuras generalmente de salidas y en pequeños vertederos. Y también en pequeñas estructuras de canales. Y el tipo 4 era específicamente para resaltos con el número de flux de 2.5 a 4.5. Sí, lo que recuerdo.
Perfecto. ¿Y qué tipo de situaciones o qué variantes se generan respecto a estos diseños de los que me mencionas? Lo que variaba bastante eran las dimensiones, porque indicaban ciertas dimensiones para cada uno, y también las normas de diseño. Daban diferentes normas de diseño y diferentes dimensiones para cada uno, según el número de Freud, que se indicaba, por ejemplo, para el tipo 3, era para números de Freud mayores de 4.5. Exacto, hay una limitación con números de Freud. Ajá. ¿Por qué crees que se genera esa limitación? Puede ser por la cantidad de caudal que va a recorrer en el canal. No necesariamente, más nos enfocamos en velocidad que en caudal con el número de Freud, ojo. Pero bien, sí. Me has dado algunas buenas respuestas. ¿Qué me dices? Fausto López. Fausto. ¿Me escucha o no me escucha? Si es que no me responden, tienen falta, ¿no? Verán que eso les estoy poniendo, por si acaso. Josh está escribiendo el WhatsApp bien que dice que ahorita le está fallando como que un poco en internet, pero que ya va a reiniciar el modem para volverse a conectar. Bueno, a ver, necesito ahí que me indiquen. A ver, Kevin Carrillo, ¿qué me dices tú? Sí, igual era como que se construyeran estructuras como adicionales y no se obtenía la pérdida de energía deseada. Igual hablaba de tipos se hablaba de tipos, por ejemplo, igual el tipo 1, como mi compañero dijo, era con pendiente moderada. Igual todos dependían del número de Freud. Exacto, todas tienen influencia el número de Freud, que es lógico porque la velocidad es un factor importante. Mientras más número de Freud tenemos más velocidad y eso significa que hay que disipar más energía. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los distintos disipadores que tuviste? Eran, por ejemplo, las dimensiones de las presas, por ejemplo, en canales pequeños. Había para canales pequeños o de estructuras, pues, se hacían vertederos menores, pues no se va a comparar como, por ejemplo, un pequeño canal no se va a comparar con un río y entonces ahí intervenía el número de Freud y eso. ¿Ya? Pero ¿cuál podría ser una diferencia entre, por ejemplo, el tipo 2 y el tipo 4? El 2 hablaba de que era de presas como que de tierra también en canales extensos, entonces se consideraría una presa grande. Y el tipo 4 era como, no recuerdo, déjenme. ¿Está ahí alguien que le ayude? Decía que con este tipo 4 se utiliza en estructuras de canal y empresas de derivación. Decía que se diseña para... Entonces se produce un resalto oscilante en el estanque amortiguador y esto genera una onda que es difícil de atenuar, o sea, de amortiguarla. Entonces para esto se diseña el estanque amortiguador tipo 4 para combatir el problema. Perfecto, entonces el estanque tipo 4 nos sirve para controlar oscilaciones. Perfecto, ya vemos una aplicabilidad. Entonces, sí, hay varias opciones. Vamos a ver un poco adelantando y de ahí continuamos la siguiente semana. Pero en esencia, ¿para qué nosotros diseñamos los cuencos con estas tipologías SAF o SBR? Simplemente porque en la experiencia nos hemos dado cuenta de que hay cierta falencia. ¿Cuáles son estas falencias? Como mencionaba,
Salomé, en algunos casos se produce demasiada oscilación. Entonces, ¿qué pasa si hay demasiada oscilación? Se genera una especie de oleaje y este oleaje nosotros debemos controlarlo. ¿Cómo se lo controla? Pues con un esquema típico, un esquema básico, más bien dicho, de localización de dientes deflectores y dados amortiguadores. Entonces, en esencia, todo esto nace de la necesidad de ¿qué? De reducir la longitud, perdón, de nuestros disipadores de energía, que en principio son bastante largos. Entonces ahí se vio que existen varios problemas, como les decía, de las oscilaciones y que pueden ser controlados con ciertas combinaciones de elementos. Entonces, ¿cuál es la función de estos elementos? En esencia, en primera instancia, los bloques de rápida, que son los que tenemos aquí adelante, ¿sí? Se le conoce de rápida porque es cuando estábamos con alta velocidad todavía. Nosotros los utilizamos para que parte el chorro. Una parte del chorro se va por arriba y una parte del chorro se va por abajo. Entonces eso genera que se amplifique el chorro, genera una mayor aireación del chorro y eso produce una reducción de lo que es la velocidad. Por otro lado, tenemos también los dados amortiguadores y los dientes deflectores posteriores, en donde nosotros ubicamos los umbrales o dados amortiguadores en la parte del medio. ¿Para qué? Para reducir la longitud del salto y controlar la socavación. Entonces, ¿por qué? El agua va a venir acá. Miren, el esquema nos pide que en la separación entre los dientes deflectores de la rápida haya un espacio de tal forma que este flujo de agua choque con el dado deflector. Entonces, ¿qué pasa? Choca el flujo de agua y se generan velocidades dispersas, se generan remolinos y eso produce una alta disipación de energía. ¿Sí? Y también se les conoce a estos como pilares deflectores o dientes amortiguadores. Entonces, nos ayudan un montón en lo que es disipación de energía. Ahora sí, hay que tener en cuenta que si la velocidad es muy alta, hay un buen riesgo de que se genere cavitación aquí. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar vacíos y los vacíos generan burbujas que luego pueden implosionar. Entonces, hay que tener cuidado. Y después, este tipo de dados amortiguadores tienen que controlar lo que es más bien dicho, necesitan que se genere un control sobre lo que son sedimentos y material flotante, porque si una piedra empieza a chocar o un árbol empieza a chocar con estos, pueden verse afectados, pueden generarse daño en lo que es su funcionamiento. En la parte posterior se coloca también otro diente deflector. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente genera un salto similar al que pasaba en el salto de esquí. Entonces se genera ese efecto similar para ampliar el chorro y producir el choque del agua contra el lecho del río. ¿Sí me siguen con esto? Sí. Perfecto. Entonces, existen varios tipos de disipadores, en donde vamos a ver primero el San Anthony Falls o el tipo SAF, ¿sí? Esto viene por una zona en Estados Unidos donde había unas cascadas y se quería probar. La Universidad de Minnesota decidió probar una combinación para ver cómo se puede mejorar la disipación de energía. Entonces se llegó a la conclusión de que esto se utiliza cuando el número de Froude está entre 1.7 y 17, ¿sí? Y se estima que la reducción de la longitud debido al uso de este accesorio se puede estimar entre el 70 y 90%, ¿sí? Y asumir que un valor alrededor del 80% puede ser correcto. Entonces es interesante esto porque vemos, ¿no? Si se reduce el 80% de la longitud y nosotros hablábamos de un diseño con una longitud de alrededor de 22 metros, me parece. Entonces, si le reducimos el 80%, ¿qué va a suceder? De 22 vamos a pasar a un disipador de 5 metros. Entonces, la variación es dramática y por ende se ha producido un incremento en el uso de este tipo de disipadores de energía.
¿Sí está claro esto? Sí, Inge, una pregunta. ¿Ese número de Freud nos da al cuadrado? ¿Es el normal? Este es el normal. Sí, solo en las ecuaciones que vimos antes es al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la distribución que requiere San Antonio Falls? Pues tenemos bloques de rápida, sí. Tenemos bloques de fondo dados amortiguadores, sí, en la mitad. Y tenemos un obstáculo de salida, también. Entonces se genera la utilización de todos los tres tipos de dispositivos, ¿sí? En donde nosotros para su dimensionamiento tenemos aquí lo que son los requisitos mínimos. Pues, por ejemplo, miren aquí entre la pared y el primer dado nos dice que utilicemos un valor de 3/8 la altura del agua y es sub 1. Aquí nos dice que el de los dados intermedios se genere que uno esté en alineación con lo que es el eje del sistema, ¿sí? Y después que nosotros produzcamos una separación como la que vemos aquí, de tal forma que primero tratemos de que estos dados se encuentren en la mitad de los deflectores iniciales. Porque, como les decía, de esta forma el flujo choca contra los dados y se produce una disipación bastante importante. De ahí nos dice que sigamos estos lineamientos de acá, por ejemplo, que los dados intermedios se encuentren a 1/3 de la longitud de nuestro disipador. Nos dice también que el primer dado intermedio esté a 3/8 de la altura del agua y es sub 1. Lo mismo al lado de acá. Y después nos da el ancho para que usemos nosotros para el dimensionamiento de los dados intermedios. La recomendación para el deflector final es que sea continuo total a lo largo de nuestra longitud total del vertedero, ¿sí? Y nos recomienda que se genere una apertura, como ven aquí, de las paredes laterales a 45 grados. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros nos protegemos contra la posibilidad de ocurrencia de los vacíos que les mencionaba aquí abajo de nuestro manto de agua. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el diseño? Definimos la longitud del cuenco en función de que se cumpla este requisito de número de Freud, que es fácil de cumplir. Como ven, el rango es muy amplio, entonces es fácil de cumplir. Y la longitud del cuenco va a ser 4.5 por la altura de sub 2 sobre el número de Freud en 1 a la 0.76, donde D sub 2 es la profundidad secuente, ¿sí? O la profundidad conjugada que se genera respecto a D sub 1. Nos debemos sacar la altura conjugada y con eso ya tengo los datos suficientes. Después calculamos la altura de los bloques, ¿no es cierto? En este caso nos dice que la altura será el 71,5% de la altura del agua, ¿sí? O sea que llegue casi al mismo nivel que la altura del agua. Que la distancia del extremo aguas arriba hasta los bloques es la longitud sobre 3, la longitud total del vertedero sobre 3. Los bloques de piso estarán separados de las paredes laterales por lo menos 3/8 de D sub 1. Nuevamente, varias recomendaciones importantes ahí. Luego nosotros colocamos los bloques intermedios en las aberturas de los bloques de rápida, ¿no es cierto? Nos dice que el bloque de piso debería ocupar entre el 40 y el 55% del cuenco total. Entonces hay que hacer ese cálculo para ver cómo nos va. Nos dice si es que el ancho del disipador es divergente, todo el resto deberá mantenerse de manera proporcional. ¿Qué significa eso? Si ven que aquí se van separando las paredes, entonces si se separan las paredes, yo no voy a tener el mismo ancho aquí que acá. Entonces de ahí yo tengo que generar un crecimiento proporcional de acuerdo a cómo se va amplificando este ancho.
Y nos dice que la altura del umbral de salida le vamos a tomar como el 7% de la altura conjugada de sub 2. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, ¿cómo se obtenía la de sub 2, la altura de sub 2? Es la altura conjugada de D sub 1. Por eso aquí le llaman consecuente. Pero es la conjugada que nosotros ya veíamos. Gracias. ¿El resto está claro hasta ahí? Bueno, entonces después, la altura de salida ya después de que se genera el efecto de nuestro disipador, nos dice que se puede determinar con estas ecuaciones dependiendo del número de Flood que manejemos. Hay que tenerles en cuenta. Y nos dice que los muros laterales tienen que estar sobre esta altura del agua al final de prima 2, una altura de por lo menos D2 sobre 3. Entonces, esto genera nuestro bordo libre. ¿Los muros de salida tienen que tener la misma altura de los laterales? Sí, perfecto, no hay ningún problema. ¿Sí? Y en la parte superior se genera una pendiente de 1,1 o de 45 grados. Todas son recomendaciones. Nos dice que el muro de salida está a 45 grados, este de aquí. Los muros laterales pueden ser paralelos o pueden generar esta divergencia que vemos acá. La divergencia puede ser importante en el caso de que nosotros tengamos las paredes muy cerradas y se pueda generar el efecto de atrapamiento de aire bajo el manto que yo ya les mencionaba. Nos dice que debemos contar con un muro de cortina, ¿sí? En el extremo del cuenco. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un muro aquí y este muro nos sirve para proteger a la estructura, para evitar la socavación que se podría generar ahí, ¿sí? Y para generar el levantamiento de nuestra estructura respecto al cauce del río. Y nos dice que en este caso normalmente no se considera el atrapamiento de aire para el diseño. No significa que no lo tomemos en cuenta, pero se puede asumir que no es necesario considerarlo. Y ahora, para terminar simplemente, los cuencos USBR han nacido aparte de los estudios del US Bureau of Reclamation, que yo diría que es la institución que más investigación ha hecho en el área de la hidráulica, y ellos generaron 5 tipos de cuencos. El cuenco número 1 es el que ya vimos nosotros, el cuenco disipador. ¿Sí? Simplemente se produce un resalto hidráulico y no tenemos accesorios, entonces este ya está revisado. Y el cuenco tipo 3 es exactamente el mismo SAF. Hay diferencias en cuanto a lo que es el factor de seguridad. El US Bureau of Reclamation a veces genera factores de seguridad muy alto. Entonces nos dice que es exactamente el mismo diseño, pero el problema es que en el cuenco SAF se puede reducir 80% de la longitud y lo que se espera para el USBR es un 60%. Entonces, como ven, hay una menor reducción de la longitud del resalto. Eso se vuelve un problema porque los SAF son más cortos y por ende van a ser más baratos, pero tienen menor factor de seguridad. Entonces ahí entra el dilema. ¿Realmente vale la pena incrementar el factor de seguridad? Esa es una decisión que la tendrán que tomar ustedes. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces ya vimos los tipos SAF, los tipos USBR1, que son los cuencos disipadores, el tipo USBR3, que es el mismo SAF, ¿sí? Y el salto de esquí. Si no hay dudas, podemos quedar ahí. Nos veríamos el día lunes para tener una clase. Y el día martes tendríamos nuestro examen. ¿Sí está claro? Entonces. Sí. Perfecto. Entonces ya tienen las diapositivas y podríamos quedar ahí. Una buena noche para todos. Gracias y hasta luego.